Bien, continuando con nuestro estudio de los días domingos, hoy vamos a seguir estudiando el libro de Ageo. Hoy nos toca Ageo capítulo 2. Y bueno, Ageo fue un profeta que Dios envió para poder animar al pueblo de Dios que venía desde la cautividad en Babilonia, después de 70 años de haber estado cautivo. Y entonces ellos vienen a reconstruir el templo. Y necesitaban alguien que los animara, que los fortaleciera. Y justamente Ageo era un profeta organizado y práctico. Está bueno organizar bien las cosas, está bueno ser organizado, pero una vez que organizamos hay que llevarlo a la práctica, porque de nada sirve la organización, una excelente organización, si luego no se concluye aquello que se ha organizado. Bueno, el profeta Ageo tenía la característica de cumplir estas dos funciones: organizar al pueblo y hacer que el pueblo llevara a la práctica lo que Dios le decía a través de Ageo. Así que bueno, Ageo ayudó a reedificar el templo, el segundo templo. Recordemos que el primer templo fue el de Salomón, y este templo de Salomón fue destruido cuando la nación fue llevada cautiva a Babilonia. Y entonces Esdras viene y anima al pueblo y lo estimula, porque parece ser que el pueblo de Israel es como nosotros. Si no tuviéramos quien nos anime, quien nos estimule, quien nos ayude a organizarnos y quien nos dé un ejemplo de llevar a la práctica aquello que por ahí se dicen en palabras, que por ahí es fácil. Hay que hablar, pero también hay que llevarlo a la práctica. Y bueno, Ageo animó y estimuló al pueblo. Y Ageo propone al pueblo un cambio de intereses, porque seguramente a nosotros nos pasa lo mismo que al pueblo. Ellos vinieron a edificar el templo, echaron los cimientos y después dice, bueno, ya está bien, con los cimientos sobra, vámonos a casa. Y por 15 años se fueron a edificar sus propias casas. Y el templo quedó ahí en los cimientos, abandonado, lleno de yuyo, de alimañas, y la gente pasaría y miraría, mirá esto, empezaron y ¿dónde están ahora? Y se habían ido cada uno a edificar su casa. 15 años edificando su propia casa. Entonces Ageo les propone un cambio de intereses, porque es lo que nos pasa a nosotros también. Nosotros tomamos la obra como lo secundario, como una ida a un cine, como una ida a un estadio. Vamos, observamos el espectáculo y luego nos retiramos a nuestras propias casas a hacer lo que hacemos siempre. Y de paso, cuando quede bien, vamos a ir a la casa del Señor o vamos a poner manos a la obra. Eso estaba haciendo el pueblo. Así que allí vimos que Ageo, de parte de Dios, tiene que retarlos y los anima a meditar. Tienen que meditar si lo que están haciendo está bien. Y a veces nosotros tenemos que meditar, hermanos, si lo que nosotros estamos haciendo está bien. Y poner en la balanza las cosas. ¿Qué es más importante, lo de Dios o lo nuestro? Y entonces Ageo les propone un cambio de intereses. Y bueno, luego habían sido animados y bueno, ellos habían perdido, o sea, inconscientemente habían cometido este grave error de dedicarse a su propia vida y olvidarse de la casa del Señor. Así que Dios los castiga, como ya lo vimos. ¿Cómo los castiga? Le hace un pequeño ajuste de tuerca. Los castiga con escasez. Y la escasez puede ser aún para el rico o para el pobre. La escasez no es solo de los pobres. A veces el pobre tiene un pan y come en su casa con su familia, sirviendo al Señor con gozo y con paz en el corazón. Y el rico, que está edificando su casa, está edificando su propia vida, que no necesariamente hablamos de aquel que tiene capital, también hablemos de nuestra propia vida, que nos creemos ricos y edificamos para nosotros, pero después nos damos cuenta que cuando vamos a comernos, a vestirnos, a abrigarnos, a hacer todo lo que hacemos, vacaciones, el hobby, lo que sea, no nos trae ningún gozo ni paz en el corazón.
En cambio, aquel que dedica su vida, ese es humilde, es pobre y dedica su vida al Señor, ese se sienta a la mesa, goza, disfruta, le pide al Señor, gracias Señor por el pan que está a la mesa. Y el rico dice, gracias Señor por el pan que me gané. A veces Dios tiene que ajustar las tuercas. Y bueno, les ajusta los tornillos y entonces luego allí vemos que Dios muestra su misericordia, porque los podía haber castigado directamente con algo peor. Sin embargo, le hizo un pequeño ajuste. Y eso hizo que el pueblo evitara el juicio por la misericordia de Dios. Y entonces encontramos los mensajes de Ageo. El primer mensaje, como vimos ya en el capítulo 1, es un mensaje de exhortación. Esto sucedió el 1 de septiembre del 520 a.C. Le dice, en la exhortación, le dice, bueno, mediten ustedes y vean que si están haciendo bien o mal las cosas. Mediten ustedes, le dice. Y claro, cuando se fueron a meditar, dice, no, la verdad que dejé al Señor allá atrás, no sé dónde lo habré dejado. Bueno, pasalo adelante. Entonces, el primer mensaje de Ageo fue de exhortación. Mediten lo que están haciendo. Exhortación. Y luego el segundo mensaje era para activar la obra y animarlos. Y entonces allí hubo un reavivamiento de los líderes políticos, los líderes religiosos, el mismo pueblo. Y entonces viene el segundo mensaje. Y el pueblo se despertó y dijo, sí, vamos a edificar, qué bueno, edifiquemos para el Señor. Y eso ocurrió el 24 de septiembre. 24 de septiembre, luego del primer mensaje del 520, allí dice, sí, vamos a edificar. ¿Por qué iban a edificar? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios le dice, yo estaré con vosotros. Así que allí se animaron, una barbaridad. Y luego viene el tercer mensaje. Porque ¿qué pasa? Otra vez dejaron de construir, porque se habían desanimado. Y viene el tercer mensaje de parte de Dios, que es el que vamos a ver hoy, y ocurrió el 21 de octubre del 520. Así que miren que son mensajes bastante correlativos. Y bueno, es animar al pueblo. ¿Y qué pasó? Resulta que se habían desanimado por causa de aquellos que hacía mucho tiempo que estaban en la obra. Y ellos decían, el primer templo era mejor. El templo de Salomón. Esto es una porquería, por decirlo así. Esto es nada a la par de semejante templo. Y los jóvenes, que no habían visto ningún templo, que para ellos eso era una joya lo que estaban haciendo, estaban animados, estaban contentos, pero había allí un problema. Entonces, ahora, en esa mirada contradictoria, encontramos los jóvenes están contentos porque están construyendo el templo para Dios. Los viejos, los que ya hacía mucho tiempo que habían visto el primer templo, decían, esto es un desastre. Los jóvenes estaban contentos y los viejos estaban amargados. Eso era lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Que los viejos desanimaban al pueblo. Entonces Dios tiene que mandar el tercer mensaje. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. En esta sintonía, los jóvenes alaban a Dios por la posibilidad de construir este templo. No miran al pasado. Los viejos, en vez de mirar el presente, miran al pasado y desaniman al pueblo y están llorando. Por eso leemos Esdras, capítulo 3, versículos 12 y 13. Observen esta escena, qué increíble. Dice así, Esdras 3, 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, ¿qué hacían? Lloraban, y a grito, dice, lloraban en alta voz. Mientras muchos otros, los jóvenes que estaban viendo esto como una obra de arte, dice, daban grandes gritos de alegría. Paremos un poquito ahí. Es como si nos invitaran a un teatro a ver una obra musical, ¿no es cierto? Y estamos allí, pagamos la entrada, nos ubicamos y luego comienza
allí a ejecutarse la obra. Y para sorpresa, la mitad de los músicos afinaron los instrumentos. La otra mitad dijo, toquemos así nomás. Así que tocaban la mitad con los instrumentos afinados, la mitad con los instrumentos desafinados. Y entonces empezaron a tocar. Y el público se empezó a agarrar las orejas, caminaba por las paredes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Entonces está disonante, hay alguna disonancia. Eso es lo que pasa cuando los viejos se meten a mirar hacia el pasado y los jóvenes que están construyendo ven esto como una obra de arte. Entonces dice allí el versículo 13, Esdras 3:13, dice, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, instrumentos afinados, de la voz del lloro, instrumentos desafinados, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. No se oía una alabanza, ruido se oía. Y eso es lo que pasa, por eso Dios está... Ahora vimos que primero los exhortó a través de Ageo, en el segundo mensaje. Dijo, meditad lo que están haciendo, Dios tiene que estar primero. Pero ahora que ve esta escena, ¿cómo va a arreglar Dios este problema? ¿Lo va a castigar? No, porque acá hay un problema. Va a tener que solucionar esta situación. Unos que miran para atrás y otros que miran al presente. Y allí hay un pasaje que es muy, muy interesante para que lo tengamos colgado en nuestra memoria. Eclesiastés capítulo 7, yo voy a leer un solo versículo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, para aquellos que tienen la mirada atrás, para que empiecen a mirar el presente, dice, Eclesiastés 7:10, Eclesiastés 7:10, dice así, nunca digas, guarda, nunca digas, y es como si hicieras esta pregunta a vos, dice, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Dice, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Es decir, lo que está diciendo acá es lo siguiente. Yo por la gracia del Señor, hace 28 años que estoy en la obra y he visto muchas cosas. He visto varias iglesias, he visto el trabajo de varias iglesias y he visto que hubo mucha fluctuación, hubo momentos esplendorosos. Entonces yo digo, si yo mirara este tiempo para compararlo con ese tiempo de lo que pude ver, Dios me diría que soy un necio, porque dice, nunca mires atrás para comparar el presente. Lo que pasó atrás ya se construyó y ellos vivían el presente suyo, nosotros vivimos el presente nuestro. Entonces nunca debemos permitir que nosotros desanimemos a los que están en el presente, porque va a pasar esta disonancia y que si de afuera el vecino, el gomero, el kiosquero que está acá van a escuchar ruido nada más, porque no se va a distinguir si es alabanza o si es lloro o grito. Entonces nunca obrarás con sabiduría si comparas lo pasado con lo presente. Ahora, ¿cómo va a revertir Dios esta situación? Retándolos, como les dije, no. Va a ordenar las cosas para animar al pueblo, así puede edificar. Y allí encontramos Ageo capítulo 2, donde estamos estudiando hoy y nos toca el tercer mensaje de Ageo. Dice, va a preguntar Dios, dice, a ver, ¿quién de ustedes, ahora vamos a leer, va a preguntar, ¿quién de ustedes tiene el pensamiento torcido? Que diga, por ejemplo, aquel templo de Salomón, qué manera ver oro. Por donde caminábamos era oro, las paredes, oro, plata, era todo brilloso. Como dice, ¿quién de ustedes está mirando eso? Pregunta primero. Ageo 2, 1 al 3.
Tercer mensaje. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla a Zorobabel, líder político, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, líder espiritual, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces lo llama allí a estos con esta mirada antigua. Y si ustedes, dice, ¿no les parece? Mire, observe atrás, mire el templo de Salomón, mire esto, mire este templo. Tal vez estaban con las columnas levantadas allí, pero bueno, mire esto. ¿Qué le parece? Le dice a los que miraban hacia atrás. ¿No es aquella mejor que esta? Y ellos dirían, sí, Dios está con nosotros, nos está dando la razón. No, no te está dando la razón. Te dice, vos que estás haciendo esta pregunta, dice el versículo 4, dice, pues ahora, dice Zorobabel, líder político, son los que estaban allí en ese momento, a los jóvenes. Dice, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Se lo dice al líder político. Ahora le va a hablar al líder espiritual. Dice, esfuérzate también Josué, hijo de Josadat. Y también le va a decir al pueblo, que no entiende lo que está pasando. Dice, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. La práctica, dice, trabajad. ¿Por qué? Y dice, porque yo estoy con vosotros. Ahora, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué tenían que trabajar y esforzarse? Porque Él estaba con nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirar el ladrillo que estamos poniendo hoy nosotros y valorarlo, porque es el ladrillo que es puesto para Dios, porque Dios aún está con nosotros. Estuvo en ese templo adornado de todas las joyas y cosas que tenía, pero también está con nosotros hoy. Entonces, miremos lo que estamos edificando ahora. No comparemos con el pasado, fueron otros tiempos. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para animar a este pueblo que está desalentado y desanimado? Primero le dice, esfuércense, cobren ánimo y trabajen, porque yo estoy acá. Y entonces les va a decir, acuérdense en que yo una vez, cuando a ustedes los saqué de la esclavitud en la tierra de Egipto, yo hice un pacto con ustedes. ¿Ustedes les parece que yo me olvidé de ese pacto? Y hablé con Moisés, hicimos un pacto, nos pusimos de acuerdo. ¿Usted qué fue eso? ¿La nada misma? No, dice. Acá dice, versículo 5, Ageo 2:5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, hasta ahí nomás, veamos la primera parte, para ver ese pacto. ¿Cuál fue ese pacto? Porque es importante recordar ese pacto. ¿Cuál habrá sido? Y bueno, para eso tenemos que ir al libro de Éxodo, allí cuando se hizo el pacto, a ver de qué está hablando Dios acá, porque no entiendo qué dice. Dice, acuérdense que hubo un pacto. Bueno, dice, ese pacto yo lo mantengo. Entonces vamos a ver cuál fue el pacto que hizo con Moisés. Y dice Éxodo 33, 14 y 15, dice, vamos a leer el 13 también, Éxodo 33, 13 al 15, el pacto. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y entonces, ¿qué le va a decir Dios? Versículo 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Pensemos, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces nosotros diríamos, Él está hoy con nosotros, y entonces su presencia está con nosotros. Y eso es lo importante, más que todo lo que podamos edificar juntos. Entonces Moisés se queda pensando y dice, pero ¿y si no vas conmigo? Yo no quiero salir de acá. Dice el versículo 15. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, déjame esclavo acá. Yo solo no quiero ir a ningún lado. Entonces dice Dios, ese pacto que hice con Moisés, que mi presencia iría con él, dice, y que yo no lo dejaría y que estaría con él. Y si nos pusimos de acuerdo, si yo no iba con él no va conmigo. Bueno, eso es lo que tenemos que recordar nosotros para que podamos poner la mente en remojo y empezar a hacer la obra de Dios. Y no desanimarnos con estas cuestiones del pasado. Y entonces ahora, la segunda parte del versículo 5 que estamos leyendo, dice, primero mi presencia irá contigo. Y esto nos va a traer a la memoria algo lo que vamos a leer. Dice así. La segunda parte del versículo 5 de Ageo 2. Dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Quién dijo eso? Si nos referimos a nosotros. Mi presencia irá contigo y mi espíritu, está con mayúscula, habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con vosotros. Y sí, Juan 14, 15 al 18, dice así. Juan 14, 15 al 18. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Habla de los creyentes que han recibido a Cristo. Y dice, y el Espíritu, está con mayúscula porque habla del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y vivirá acá. Así que, ¿para qué me voy a poner nostalgioso a mirar al pasado cuando tengo tanto que hacer en el presente? ¿Para qué? Entonces Dios le muestra esa realidad. Ahora, después Dios le va a hablar de quién es este Dios. No es el pequeño diosito que nosotros nos hacemos cuando tenemos un problema, que parece que se nos termina el mundo. Este Dios es grande y es poderoso. Le va a decir, primero le dice, yo estaré con ustedes. Mi espíritu estará en vosotros. Esfuércense, anímense y trabajen. Entonces le va a decir el versículo 6, Ageo 2:6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, no va a faltar mucho. Dice, de aquí a poco, dice, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar, dice el versículo 7, a todas las naciones. ¿Y quién va a venir? Dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, ustedes que me tienen a mí en poco, que les parece que están haciendo una obrita de nada y que con un soplido se cae, estoy yo acá, dice Dios. Así que trabajen, que yo estoy con vosotros.
Y dice, y como no me conocen, parece que cuando tienen como les decía, un pequeño problema se cae el mundo, y yo soy aquel que va a conmocionar el mundo entero. ¿Y a dónde podemos ir para ver cómo lo va a hacer? A Hebreos capítulo 12, versículo 26. Y vamos a leer Hebreos 12, 26 hasta el 29. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Hebreos capítulo 12, versículo 26. Hebreos 12, 26. El Señor, leímos recién en Ageo, que dice que va a conmover al cielo y la tierra, porque Él es el dueño de todo. No es el diosito que nosotros nos hacemos. Y nos referimos aquí, Hebreos 12, 26 al 29, y leemos así. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inamovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios. Es lo mismo que está pidiendo el Ageo. Tengamos gratitud y sirvamos a Dios. No seamos desagradecidos mirando hacia el pasado. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es decir, dice, mira, ustedes que están ahí amedrentados y que no se ponen a trabajar como realmente tienen que trabajar, dice, usted no sabe lo que de aquí a poco así voy a hacer. Con el cielo, con la tierra y con todo lo que hay creado, lo voy a conmover y temblarán las naciones. Ese soy yo. Y entonces el Señor ahora dice, ustedes no tienen que mirar el templo de Salomón. Tampoco tienen que mirar este templo. Lo que ustedes tienen que mirar, y acá es donde nosotros tenemos que tener la mente fresca, nosotros tenemos que mirar quién es el que habita en ese templo. Tanto en el templo de Salomón como en este templo, el segundo templo. Falta ahora el tercer templo, el segundo templo. Dice, ¿quién es el que habita en ese templo? Eso es lo que ustedes tienen que mirar, dice. Entonces leemos Ageo capítulo 2, versículo 8, dice, ustedes que miran la plata que se puso en el templo de Salomón, ¿saben de quién es la plata esa? El versículo 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero en eso no tienen que mirar ustedes. Ustedes tienen que mirar quién habita ese templo, quién habita tu templo. Entonces, si la mirada está centrada, como Él está ahora animando y esforzando al pueblo a trabajar, ellos tienen que mirar a un solo lugar. Porque Él dice, versículo 9, la gloria postrera de esta casa, es decir, la que están edificando hoy nosotros, lo que estamos haciendo hoy, la gloria postrera de esta casa, la que viene, va a ser mayor que la primera, la de Salomón. Porque en la gloria postrera, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá a posar en ese templo, en el milenio, para cumplir el reino prometido a Israel. Y entonces allí cuando asiente la gloria de Jesucristo el Señor sobre ese templo, eso será más glorioso. Porque lo importante no es el templo, sino quien la habita. Dice entonces, leamos otra vez, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Qué hermoso mensaje, hermanos, que el Señor les da al pueblo, cuando a veces, primero que cambian los intereses, se van a trabajar a su casa, y si no, vengan acá, a la casa del Señor lo primero. Después cuando se desanima, Dios le dice, no, ustedes, ¿qué les pasó? No, que unos miran para allá y otros, no, miren todo al mismo lugar, hoy, acá, esto es lo que es lo nuestro ahora, acá tenemos que mirar. Entonces dice, trabajen, esfuércense, porque como yo estuve en el primero, estoy con ustedes, y yo les daré descanso y paz, trabajen tranquilos, con gozo y con paz, disfruten la obra como la disfrutaron la primera, y como la disfrutarán en el tercer templo, cuando allí venga Jesucristo a reinar. Entonces el mensaje del Señor para nosotros hoy, de parte de Ageo, es: esfuérzate. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, nada más que por eso. Esfuérzate y trabaja, porque Dios quiere poner en su casa su gloria. Él quiere mostrar en tu vida y en la mía su gloria, y eso es lo importante. Eso es toda la importancia de todo este mensaje que Ageo lo está desglosando en estos 3 mensajes. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos tener una mirada objetiva y práctica como Ageo. No solo de pensamiento, sino también llevarlo a la práctica. Movamos los pies, movamos las manos, movamos todo lo que haya que mover para trabajar, porque Dios está con nosotros, y entonces cuando Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? A ver, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar y de esta manera damos por finalizado este mensaje. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.